Hola a todos, es un gusto de nuevo saludarles. Y como siempre, hablando de temas muy interesantes, hoy vamos a hablar acerca de la psiconeuroinmunoendocrinología. Parece un título bastante amplio y parece un título bastante complicado de pronunciar. Sin embargo, quisiera hacer una aclaratoria. A partir de estos elementos, ya sea los psicológicos, neurológicos, inmunológicos y endocrinológicos, trataremos de hacer una breve explicación de los fenómenos que explican la conducta. Es decir, que de alguna forma estas estructuras en su conjunto van a servir como un sistema de regularización o de comunicación específica, con la finalidad de integrar la información que procesará el organismo por medio de mecanismos químicos. Para tener una idea más elaborada de qué es lo que vamos a hablar, tenemos que recordar que la conducta tiene diversas aristas para hacerse interpretado. Y esto va a depender, por ejemplo, de los estímulos internos, de los estímulos externos o de la interrelación de esos estímulos en el ambiente. Cómo algunos factores genéticos también van a ser determinantes en este proceso y cómo de alguna manera estos factores van a ser influenciados o modificados para su expresión a través de la epigenética, por ejemplo. Entonces, hablaremos en general de un sistema de comunicación entre los distintos organismos que van a tener una forma de trabajo a través de estímulos químicos. En pocas palabras, vamos a tratar de explicar cómo un mensaje se traduce a través de procesos químicos. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de que tenemos nosotros una especie de memoria química más allá de una modificación estructural. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que muchas de las conductas van a ser una respuesta inmediata de las sustancias químicas como un proceso entre comillas de memoria y no así una estructura cerebral o, digámosle, endocrina modificada. Pero bueno, antes de entrar a estos detalles podemos explicar algunos aspectos importantes. Aquí tenemos diversas formas de comunicarnos, ¿verdad? La comunicación que se da dentro de una célula a otra directamente a través de un receptor y una molécula de señalización. En este caso, para adelantarme un poco, podría decirlas, por ejemplo, las moléculas de histocompatibilidad o los complejos mayores de histocompatibilidad, que son aquellas moléculas que nos van a tratar de identificar qué es lo de nuestro cuerpo y qué lo que no es, qué es lo desconocido, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, en la sección B, pues como una célula puede modificar la acción de otras células vecinas. Aquí podemos hablar de aspectos paraclínicos, es decir, sustancias químicas del sistema endocrino, por ejemplo, que va a estimular células diana o células blanco que están a su alrededor. En la sección C vamos a recordar todo el concepto de cómo nuestra neurona presináptica va a estimular nuestra neurona postsináptica o cómo a partir de esta, digámosle, se puede entender ese mecanismo que el neurotransmisor puede ejecutar, por ejemplo, cuando hablamos de neurohormonas o cuando hablamos de uniones neuromusculares. Y por último vemos la figura D, en donde podemos visualizar cómo una célula produce una sustancia química que va a ser liberada y que va a ser transportada a grandes distancias. Este es el ejemplo de la función endocrina, es decir, que el sustrato químico se libera a nivel de un torrente sanguíneo, se transporta por un mecanismo específico y se llega a un órgano blanco específico. En esta parte de este tema no vamos a hablar de especificaciones, por ejemplo, no vamos a hablar cómo esta cascada química puede hacer modificaciones a nivel genético. En los videos anteriores hablamos algo de esto, pero en síntesis no hablaremos de cosas tan específicas. Lo que sí vamos a decir es que tenemos un sistema que va a producir cambios a nivel de la conducta. Recordemos entonces que la conducta se puede definir como todos aquellos aspectos que el cuerpo utiliza para adaptarse a un ambiente. Y a esto los podemos como definir como conductas como de hambre, de sed, de sueño, de emoción, de memoria, de aprendizaje. Pero cuando hablamos de un aspecto neuropsíquico,
tenemos que recordar que para definir todos los fenómenos psicológicos tenemos también una base biológica o una base cerebral en este caso específico. Y por ello necesitamos entender, por ejemplo, qué procesos funcionales se dan a nivel neuropsíquico para producir las respuestas conductuales, que muchas veces se pueden ver desde el punto de vista emocional. Es decir, la respuesta emocional puede implicarnos también una forma de explicar un fenómeno psíquico y también puede explicarnos un fenómeno de tipo consciente e inconsciente. Los psicoanalistas entienden este proceso muy interesante cuando explican de aquellos eventos que pueden presentarse, por ejemplo, en las etapas iniciales de vida y cómo de algún modo venimos influenciados de estos fenómenos, pero que a su vez, si son favorables, pueden hacer modificadores como de tipo epigenético. Y para ello necesitan, por ejemplo, de sustancias químicas. En este caso, cuando hablamos de procesos neuropsíquicos, vamos a hablar de los neurotransmisores, de los cuales hemos hablado mucho, de estos neuromoduladores que van a servir como control o reguladores de las acciones neurotransmisoras. Y vamos a ver que estos abundan demasiado en nuestro funcionamiento cerebral. Pero estos mismos neuromoduladores tienen conexiones, como les decía hace un rato, un clúster entre otras sustancias químicas, como por ejemplo las citocinas del sistema inmunológico, específicamente las interleucinas, que van a ser inmunomediadores de ese sistema nervioso inmunológico. Cada vez que nosotros estamos en situaciones neurológicas de riesgo, también se van a activar situaciones o sustancias inmunomediadoras. Y entonces podemos definir también el aspecto endocrino, es decir, a través de la utilización de ciertos elementos liposolubles o hidrosolubles, en este caso más específico de elementos endocrinos liposolubles, que significan sistemas de comunicación que van a producir varios pasos químicos para producir respuestas y que pueden ser a largo o corto plazo, pero que no se pueden comparar con las acciones inmediatas de los neurotransmisores. Entonces vamos a entender que cada uno de estos pasos puede significar idiomas integrados. Es decir, cada sistema tiene un idioma específico, pero que se puede unificarse en un solo. Y esto puede responder precisamente a una especie como de definición de palabra. Es decir, que cada sistema tiene palabras que al conjuntarse hacen una expresión de una frase, por decirlo. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, el estrés? Desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista endocrinológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista neurológico. Entonces ya nos hemos ido aproximando en explicar esto cuando hemos hablado del estrés. El estrés moviliza hormonas, por ejemplo, la del cortisol. Por eso también hablamos en una ocasión sobre la toxicidad del cortisol. Hablamos también en esa ocasión de cómo las acciones de la oxitocina pueden reducir también las acciones del cortisol. Y de hecho, para dar un ejemplo, la melatonina puede también estar implicada en procesos de regulación de tipo hormonal sexual. Por eso es importante el sueño. Bueno, si ustedes han entendido esta parte, vemos precisamente esa integración. Oxitocina neurológica, cortisol endocrinológica, que pueden depender de una respuesta estresante o una respuesta emocional no adaptativa, que ya vienen otros elementos importantes neuropsicológicos. Entonces, si hablamos de un sistema o de un subsistema psicológico, para entender cada uno de estos elementos, probablemente vamos a regresarnos al concepto de emoción. Y como recordamos bien, la emoción tiene varias formas de expresarse y sobre todo varias formas de entenderse. Y ahí la importancia de entender las emociones externas o entender las propias. Bueno, para esto tenemos que definir que tenemos estructuras que nos van a permitir estas respuestas, que se van a exteriorizar por medio de una conducta. Y obviamente esa parte de la emoción que puede establecerse en una forma de expresión inconsciente, pues también es algo importante
que se puede explicar a través de las estructuras límbicas paralímbicas. Entonces, el sustrato psicológico está basado en un circuito límbico. Está basado en un circuito de cómo ese sistema límbico se comunica con otras estructuras. Y específicamente, como lo describe la doctora Matos, cómo estos sistemas van a integrar también una información a través de la glándula pineal. Aquí vamos a poner el concepto cronobiológico de cómo nuestro organismo también responde a esos estímulos externos por medio de relojes biológicos. Bueno, circuito límbico, de esto no vamos a hablar mucho, ¿verdad? Porque en los anteriores videos hemos platicado mucho de estas cosas y sobre todo hemos definido sus estructuras. Pero recordemos que este circuito límbico pues es un circuito vital de adaptación, de interpretación, de la sensopercepción o lo propioceptivo de entender los estímulos que probablemente puedan o no amenazar, pero que son sistemas de adaptación, en donde involucra también la acción o la respuesta visceral ante cualquier situación que produzca un estímulo que pueda afectar o que pueda amenazar la vida. Y obviamente esto se traduce en un sistema evolutivo. Por eso es fundamental, ¿de acuerdo? Bueno, hablamos del hipocampo. El hipocampo voy a mencionar 3 cosas importantes. Es la región del procesamiento de información para la memoria. 2. Responde a respuestas de memoria emocional. Y 3. Se producen los fenómenos denominados neurogénesis en esta región. Para mencionar 3 grandes funciones. Si nos pasamos a hablar de la amígdala, recuérdense que la amígdala es el generador de la respuesta de miedo, en términos muy sencillos. La amígdala tiene varios núcleos. De hecho, se han definido 13 núcleos. Si estoy mal, me corrigen. Pero estos núcleos se pueden definir en 3 grandes grupos: los basolaterales y los centrales, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es la función de esto? Muchos de estos núcleos tienen una función para procesar información con el hipocampo, sobre todo para las regiones parahipocampales, para los procesos prefrontales, para el procesamiento de regulación emocional. Pero en síntesis, esa amígdala nos permite a nosotros la autopreservación de la especie. Es un sensor de la vida externa, es decir, podríamos suponer que la amígdala es el mecanismo o el sensor que nos detecta esas amenazas exteriores y que han ido evolucionando constantemente. ¿Para qué? Para luchar, para huir, o en casos más específicos y como se ha estudiado, para producir los procesamientos de congelamiento, es decir, nos paralizamos o nos desmayamos, ¿verdad? Como se mencionará en otros videos, este fenómeno es muy interesante de explicar. Bueno, hablamos del septum, ¿verdad? Que es importante para, igualmente junto con la amígdala, para preservar la especie. Y algunos hablan de que el septum es el responsable de la sobreexcitación de las acciones de respuesta adaptativa, sobre todo la ansiedad, o es el responsable que en alguna forma nos va a explicar la génesis de la ansiedad. Probablemente por su riqueza vascular o probablemente por su nivel de respuesta inmediata ante los estímulos externos amenazantes. Sin embargo, es importante porque se ha mencionado también con el septum como una región de mayor acción de respuesta sexual. Y también se han definido conceptos sobre alteraciones vasculares en esas regiones. Por ejemplo, hablar sobre aneurismas por enfermedades de vaso en esa región es muy importante, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de un lado esto. La comisión anterior, sí, generalmente yo he definido siempre la comisión anterior como un sistema de comunicación de las respuestas emocionales. En la parte superior tenemos el cuerpo calloso, que es el sistema de comunicación entre hemisferios, en donde toda la información se procesa de un lado a otro. Sin embargo, la comisión anterior podría definirse, por favor, como ese sinónimo. De esto derivan todos los conceptos de cuerpo calloso como sistemas de comunicación
pero yo podría definirlo como un sistema de comunicación emocional. Entonces aquí vemos precisamente que es el responsable de las conexiones de fibras blancas límbicas de ambos hemisferios. Y hablamos de mico y hablamos de procesos emocionales adaptativos, ¿no? También es importante el procesamiento de los ganglios basales. Pues los ganglios basales, recordemos que tienen más funciones, son núcleos grises que van a tener funciones más motoras, ¿no? Pero entre esa relación vamos a entender los conceptos de motor emotivo, motor cognitivo. Y obviamente pues facilita las conductas afectivas, ya, con la estimulación del núcleo cumbis, sobre todo por la activación dopaminérgica para las respuestas de gratificación o de recompensa. Y esto obviamente va a dar una estabilidad a esas conductas adaptativas. Es decir, que de alguna manera, cuando los sistemas límbicos se conectan con otras estructuras, van a permitir de alguna manera regularlas, ¿verdad? Por eso hablamos se han hablado de este cerebro triuno, ¿verdad? Que también está en controversia, pero que de alguna forma es importante también que se tome como ejemplo para la comprensión de lo que se define, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros precisamente el área septal, ¿verdad? Que es lo que les decía hace un rato, el septo, donde pues hay mayor vascularización, hay mayor respuesta de acciones para la adaptación en la amenaza al organismo. Se establece que estas son las génesis ¿cómo se llama? De lo que son las ansiedades. Y obviamente por su cercanía a nivel del núcleo accumbens, se hace una relación también en un estudio sobre alcoholismo y núcleo accumbens y área septal, en donde pareciera ser que estas regiones son las que más nos produce ese tipo de acciones adictivas, ¿no? Bueno, vemos acá la amígdala, ¿verdad? Cómo la amígdala hace su acción entre un circuito que en algún momento puede llamarse circuito de Papez. Y vemos sus acciones a nivel del hipocampo, a nivel del hipotálamo, ¿sí? Y del tálamo en su parte superior. Esto es un ejemplo, esta es una imagen ilustrativa para entender dónde están ubicadas las áreas. Tenemos otro circuito interesante que es el circuito paralímbico. En una palabra muy sencillo, es lo que se encuentra alrededor o a la par del sistema límbico. ¿Cuál es la intención de explicar eso? Es precisamente ver cómo estos sistemas pueden también generar otras conexiones para el entendimiento de cómo la conducta se puede reflejar. Entonces tenemos cortezas vasolateropolares y entorrinales. ¿A qué nos referimos con esto? Es que son sistemas que van a conectar de una manera sensitiva, o sea, una percepción externa o emocional, o a lo emocional interno. Es decir, cómo respondo yo ante los estímulos sensoriales de una manera emocional o de una manera de respuesta interna. Recordemos que las emociones no se generan desde el punto de vista principal como una especie de respuesta positiva o negativa. En pocas palabras, así que en pocas palabras de la autora Matos, es que se da sentimientos a las sensaciones. Entonces, para que se dé eso, es decir, debe de haber una interpretación de una corteza, en este caso la corteza orbitofrontal o orbitaria, que es la sede de lo que llamamos un cerebro social, un cerebro reglamentado o un cerebro que de alguna manera toma decisiones, ¿sí? ¿Y cómo actúa? Actúa a través de la censura, a través de la inhibición, a través del control de las pulsiones o las intratensiones, ¿sí? Con la intención de estar bien. Aquí podemos suponer entonces que nosotros podemos regular nuestras emociones y que cuando hay daño o cuando no hay desarrollo o cuando hay afectación en estas regiones, pareciera ser que esa censura, esa inhibición no se va a dar. Por eso es importante el desarrollo y estudio de las funciones ejecutivas. Anteriormente habíamos hablado pues que nosotros somos de la línea de los orangutanes y los gorilas y de los, digámosle, de estos primates como los chimpancés o los bonobos. O sea, compartimos esto y se define como
como un genoma de 650 expresados que se dan después del nacer. Es decir, que estos genes van a tener una especificación que nos hace diferente de estos primates y que obviamente nos separa de una forma. En pocas palabras, un cerebro que se activa constantemente y que en su región frontal está generando muchas respuestas. Entonces, el razonamiento y la regulación emocional, que son dos elementos muy importantes, son los elementos que nos diferencian de esto que les decía. Esos 650 genes muy diferentes. Su función disminuye en los estados de deterioro cognitivo. Mucho ojo, porque la corteza prefrontal va a tener manifestaciones emocionales que de alguna manera nos van a dar un significado de que algo está fallando. Por eso tenemos que siempre analizar este concepto de deterioro cognitivo. Lesiones, afectaciones, traumas que por experiencia he visualizado generalmente nos dan este tipo de respuestas. Bueno, las cortezas asociativas como la parieto-tempo occipital, la corteza orbitofrontal, la corteza de asociación límbica, están vinculados a los centros sensoriales. Es decir, que van a recibir información de entrada, pero las van a procesar de una manera más específica que le van a dar una connotación. Es decir, vamos a interpretar y vamos a asociar qué significan estos estímulos, de alguna manera regulados. Y también aquí vamos a hablar del cerebelo, ¿verdad? El cerebelo es interesante en muchos aspectos. Recuerdo yo un español, profesor que tuve, que decía, bueno, de hecho son dos, un profesor cubano y un profesor español que decía, también tenemos que ir a estudiar el cerebelo cuando hablamos de autismo. Interesante. ¿Por qué? Porque es considerado como un adaptador conductual, porque regula tono de respuestas, sobre todo las finas, como el equilibrio motor, la sensorial y conductual, pero también involucrados en procesos específicos como el lenguaje, ¿no? Y hablando de esto, el profesor cubano siempre decía, no todo es corteza, no todo es racionalismo, no todo es la razón, no todo es la corteza cerebral, ni menos la corteza prefrontal. Tenemos que ver también tenemos que ver las regiones subcorticales. Entonces aquí voy a repetir algo que se ha hablado mucho y se habla de los deterioros y defectos, ¿sí? Cuando hablamos de estos dos conceptos, hablamos de un deterioro, vamos a definirlo así, ¿no? Un deterioro cognitivo y un defecto cognitivo. Ambos aspectos, cuando hablamos de un deterioro, estamos hablando, por ejemplo, de la pérdida de los procesamientos de pensamiento, inteligencia, memoria, etc. Y cuando hablamos de un defecto, hablamos de cualquier cosa sin pérdida de la memoria. Aquí se han dado ejemplos, por ejemplo, con esquizofrénicos o con personas con demencia, ¿no? El paciente esquizofrénico puede actuar bien y puede estar con sus funciones cognitivas bien establecidas. De hecho, hay estudios sobre funciones ejecutivas en pacientes esquizofrénicos y hay una leve respuesta de esto, ¿no? Bueno, para no complicarnos un poquito más, vamos a decir que la memoria en este caso puede estar afectado más en los deterioros que en los defectos. Y entonces aquí pues es una imagen representativa, ¿verdad? Volvemos a ver la corteza prefrontal. Vemos en algún caso de esto la corteza ventromedial, orbitofrontal, dorsolateral, el núcleo accumbens, las regiones del cíngulo anterior y pues el sistema límbico. En la imagen que tenemos al lado vamos aquí en una genesia de cerebelo. Importante que es un hallazgo que se ha también encontrado en algunos pacientes con manifestaciones del espectro autista. Tenemos un circuito pineal, siempre en las regiones paralímbicas y límbicas, perdón. Entonces aquí es interesante, alguna vez hablamos de la visión ciega, ¿no? Hablamos de las células magnocelulares de la retina o gigantocelulares, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Recibimos el estímulo que se va al núcleo supraquiasmático, que es el responsable de esto, ¿no?
se ha definido, depende de la literatura, se ha definido que los relojes biológicos están fundamentados como el principal en el núcleo supraquiasmático y que hace una conexión pues, sináptica con los núcleos paraventriculares para luego mandarlos a los ganglios cervicales y por último la glándula pineal. Es un circuito muy interesante, ¿verdad? La gente toma mucha melatonina para estimular la glándula pineal o toma melatonina para sustituir a las funciones que la glándula pineal tiene. Pero hay que tener mucho cuidado porque acá no es solo de colocar medicamento o de dosificar. Yo siempre he dicho que es necesario siempre saber si es válido estimular con melatonina el sueño, porque involucra los relojes biológicos. Entonces vamos a decir que el circuito pineal es el vínculo que nosotros tenemos con nuestro mundo exterior a través del reloj biológico. De hecho, se han explicado y se han atrevido a decirse que tenemos diversos microrelojes biológicos, los ritmos circadianos y todo el proceso cronobiológico que nosotros tenemos. Por eso es importante. Y aquí me voy a adelantar un poquito porque aquí estamos hablando de luz y oscuridad, de noche y de día, de tiempo. Entonces vamos a decir que aquí lo que se está hablando de una traducción de las señales lumínicas en señales químicas, lo que va a permitir una sincronización de los ritmos biológicos endógenos con los ritmos externos. Recuerden ustedes cuando se han hablado de los cambios de horario, ¿verdad? Los cambios de horario son sumamente importantes, o mejor dicho, son sumamente afectantes, diría yo, para todo este ritmo biológico, ¿no? Los vuelos, las distancias. He visto casos yo, por ejemplo, de personas que por un vuelo largo, esta distorsión del reloj biológico ha producido también manifestaciones psicóticas que han producido alteraciones de conducta en los pasajeros. Bueno, les decía hace un momento que se inicia a través de las células ganglionares retinales y que se integra en el núcleo supraquiasmático, como lo expliqué, al hipotálamo y luego pues a la glándula pineal, ¿no? Es la que detecta todo este tipo de acciones lumínicas. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Precisamente es la liberación de la melatonina, pero también hay liberación de arginina, vasopresina, hay inhibidores de la acción de las gonadotrofinas. Por eso es que, digámosle, las alteraciones del sueño nos van a producir a nosotros respuestas gonadales o de alguna manera, por ejemplo, el crecimiento el vello, la barba, por ejemplo, ¿no? Las erecciones, las secreciones que suceden con este proceso, ¿no? Y entonces va a sincronizar los ritmos internos hipotalámicos, estas hormonas reguladoras. Y obviamente los va a adaptar con esos sistemas externos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que yo esté eh, en una fiesta platicando con muchos amigos durante la noche que no la siento, ¿no? Versus a que me quede estudiando toda la noche para un examen. Y entonces aquí hablamos de digámosle, de lo que puede generar un cambio de la integración de luz-oscuridad. Los tiempos cambian, o sea, modificamos. Yo siempre he tenido mucha percepción con relación a tres cosas. Una persona que cambia sus hábitos de sueño, es decir, hace una alteración del sueño, puede también tener una alteración de los procesos, en el caso mujer, de los ciclos menstruales y por ende de los aspectos tiroideos. Es importante ver esto porque si hay un desfase menstrual, por ejemplo, puede producirse algunos cambios en otras áreas que están relacionados básicamente, pero que los hemos aprendido a verlos por separado. Ciclo luz-oscuridad, ¿sí? No es lo mismo que yo diga me voy a acostar a las 3 de la mañana y me voy a levantar a las 11 de la mañana porque hay un desfase. Otro elemento importante es la disponibilidad de alimento, ¿verdad? Es decir, lo que nos engorda es los desvelos.
Y la estacionalidad, ¿verdad? Los ambientes que el exterior nos da cambian estos fenómenos. Alguien me decía en una ocasión eh, que su trabajo de oficina lo mantenía encerrado mucho tiempo digámosle, la percepción de luz como el sol nunca la tenía, ¿no? Entonces eso le estaba afectando. Bueno, si hablamos de los sistemas nerviosos, pues obviamente no vamos a entrar en mucho detalle. Recordamos las acciones del sistema nervioso central, el periférico, los neurotransmisores, los neuroreguladores que ya mencionamos que son en grandes cantidades, los sistemas que se asocian a, por ejemplo, a neuronas peptídicas o de alguna manera los reguladores hipotalámicos que vienen por a través de la acción de la estimulación a través de la hipófisis, por ejemplo, cuando hablamos de las neurohormonas en la neurohipófisis o en la adenohipófisis, ¿no? Que también son importantes, pero que también activan otras hormonas y sobre todo las citocinas. Las citocinas las vamos a definir como los mensajeros químicos del sistema inmunológico, que hay varios, las interleucinas, los interferones, etcétera, etcétera, ¿no? Y no olvidemos la participación de las células gliales, sobre todo los astrocitos y las microglias que son importantes para esto. Recordemos que nos dan soporte, nos dan conducción, nos dan producción de factores de crecimiento y obviamente participan en los procesos de neuroplasticidad y entre otras como los procesos de seguridad como la barrera hematoencefálica, ¿no? Y del sistema de endocrino o el subsistema endocrino, pues recordemos eso, ¿no? Tres cosas debemos recordar del sistema endocrino. Uno, su origen, que es a nivel hipotalámico. Su acción a nivel de las sustancias químicas por el torrente sanguíneo. Y su mecanismo de respuesta, que puede ser la modificación a nivel del núcleo celular. Entonces, si entendemos esto, recordemos el hipotálamo como su parte principal, ¿sí? Que obviamente recibe información de la neocorteza, o sea, del sistema, de otros sistemas, incluyéndose el sistema inmune, y que va a producir diferentes tipos de hormonas, que ya van a tener una función específica o múltiples funciones, que van a tener de una forma estimular o limitar funciones, que van, por ejemplo, desde la glándula maestra llamada así, ¿verdad? O la glándula pituitaria o la hipófisis, y que van a accionar a nivel periférico. Entonces, si eso pasa así, recordemos que estos van a producir respuestas conductuales, ¿sí? Que van a ser cortos, largos o prolongados. Es decir, vamos a tener respuestas viscerales, conductuales y endocrinas, que se pueden traducir en respuestas emocionales. Por ejemplo, la agresión, que tiene sus componentes hormonales y conductuales, obviamente inmunológicos y emocionales. Y entonces así podemos ir definiendo que a partir de estos sistemas endocrinos se pueden definir otros ejes, por ejemplo, el más específico como el córtico límbico hipotálamo hipoficiario periférico o el córtico límbico hipotálamo hipoficiario gonadal. Vamos a hablar de estas más adelante, pero solamente quería mencionar que en el subsistema inmunológico, pues obviamente hay unos factores que van a ser influyentes, como por ejemplo los inmunógenos que van a activar estos sistemas, los antígenos anticuerpo y la función que se tiene para discriminar lo propio de lo no propio. Aquí les puse yo, por ejemplo, un complejo mayor histocompatibilidad, pues que va a, bueno, se han estudiado más en cuestiones de trasplantes, pero aquí en esta parte lo que quiero mencionar es que este es un receptor que va a distinguir que lo que esté aceptando o recibiendo o estimulándole es propio, ¿sí? Y recordamos como un ejemplo, pues, que a veces, por ejemplo, un trasplante no es aceptado y es rechazado. Entonces es precisamente por estos complejos. Pero también hay otros sistemas que van a identificar en la superficie qué es lo mío y qué no es. Y por ende lo van a destruir. Pero hay momentos en que estos sistemas van a afectarse y vamos a tener, por ejemplo, autodestrucción. Por eso hablamos de lo autoinmune, ¿verdad?
Bueno, entonces lo interesante de estos sistemas inmunológicos es que conjunto a lo que las sustancias químicas cerebrales se dan, podemos comprender la parte de que éstas tienen la capacidad de memoria, la capacidad de aprender, la capacidad de guardar algo. Por eso nuestro sistema inmunológico es brillante. En estos momentos de las afectaciones inmunológicas como lo que es el coronavirus, lo podemos visualizar muy bien, ¿sí? A través de la memoria que podemos generar. Ambos sistemas tienen regulación de sus componentes, ¿verdad? Y que obviamente pues van a producir pues un control de su producción celular. Las células también de alguna manera van a ser eh, específicas, ¿no? Linfocitos, monocitos y algún tipo de células T, por ejemplo, ¿no? Y estas pues obviamente van a tener un sistema de comunicación con los otros demás subsistemas. Como les decía, esto no es una especificación de tema, ¿no? Simplemente debemos entender, por ejemplo, cuando hablamos de sistema inmune, hablamos, por ejemplo, de citocinas. Y de estas hablamos como las linfocinas, las interleucinas, los interferones, los factores de necrosis tumoral. Y obviamente, como les decía hace un momento, las citocinas, conjunto a los neurotransmisores, neuromoduladores y hormonas, pueden ser sistemas de palabras que se van a hablar entre sí o que se van a conjuntar para producir un mensaje, ¿no? En la parte María vemos otras, las funciones de las interleucinas, básicamente, ¿verdad? No es la finalidad que se aprenda esto, sino la finalidad de entender que existen otros sustratos importantes. Bueno, para resumir entonces, podemos decir que la intercomunicación entre estos subsistemas va a ser recíproco, ¿sí? Y se van a hacer a través de sistemas de comunicación química. Y cada una va a tener una forma, ¿no? Por ejemplo, digamos, el subsistema psicológico, ¿verdad? Es que va a integrar esa información que proviene de los demás sistemas a través de sustancias químicas receptoras. Neurológico, neurotransmisores, endocrinológico, hormonas e inmunológico, citocinas. ¿Tá? Entonces aquí es un ejemplo muy bonito, por cierto, como un linfocito, ¿sí? Este linfocito, fíjense, tiene diversas acciones, tiene diversos receptores o estimula diversas acciones. Son como una especie de satélites. Es interesante porque un linfocito, pues cuando uno les estudia, sabe que es parte de los elementos estructurales de un sistema sanguíneo, pero que funcionan mejor dicho, como sistemas de defensa. Pero para que se activen esto, hay datos muy interesantes de detenernos solos en esta célula. Por ejemplo, tiene receptores para corticoides, para adenocorticotropinas, tiene para, ¿cómo se llama? Para factores de, ¿cómo se llama? Del péptido vasoactivo, para encefalinas, activa y estimula receptores de la insulina, la endorfina, el estradiol, la testosterona, la prolactina, la somatostatina, los beta-adrenérgicos, la sustancia P. Entonces imaginemos todo lo que hace solo un linfocito, ¿ya? Y es una producción micro como síntomas micros. Fíjense ustedes a qué no me refiero. Que cuando tenemos respuestas linfocitarias o infecciones o afectaciones, nos da una serie de aspectos microsintomáticos. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una infección donde es viral. Nos va a producir sensaciones como depresión, tristeza, angustia, desesperación en micro. Y entonces es importante. Yo todavía recuerdo, tenía un profesor que decía que cada vez que le poníamos a penicilina o le poníamos un antibiótico a un paciente, lo más seguro era que la respuesta de las bacterias era una explosión. De hecho, así es. Pero esa explosión genera un malestar en el organismo. Yo no se lo entendía en ese entonces, ¿verdad? Porque de alguna manera hay unas bacterias que explotan, por ejemplo, por el uso de algunos antibióticos. Un ejemplo muy simple y sin detallar. Y que eso producía un malestar general. Entonces yo no lo entendía, eso lo entendí hasta después, cuando empezamos a estudiar más conducta, ¿no?
Entonces debemos recordar entonces en esta imagen, miren todos los fenómenos que se dan a través de la adinocorticotropina, a través de la estimulación de las glándulas suprarrenales, a través de la adrenalina, las células T, T4 que se activan junto con la TSH y que estimulan respuestas inmunológicas. Aquí está una gráfica muy interesante, ¿no? Y esto viene del estrés. Entonces vamos a decir que todo el proceso psiconeuroinmunoendocrinológico, ¿sí?, es simplemente una interrelación de los subsistemas psíquico, nervioso, endocrino e inmunitario y que conforman un solo sistema y que se va a coordinar por medio de ejes, los cuales no vamos a tener esa oportunidad, ¿de acuerdo?, de explicarlos detenidamente. Simplemente esta sección es para que queden ustedes una duda interesante para que sigan estudiando. Pero antes vean ustedes cómo el hipotálamo, a través de su glándula hipofisiaria, en sus porciones adenopófisis y neuropófisis, produce una serie de eventos hormonales y neurohormonales, por ende, inmunológicas y conductuales o psicológicas. Bueno, ¿cuáles son los ejes que tendríamos que estudiar más adelante en algún futuro? Son los ejes que va a tener, bueno, cada eje va a tener una estructura específica y va a actuar específicamente con hormonas o va a tener algún sistema de integración, ¿sí? Y que van a ser sumamente importantes para los procesos clínicos. Entonces podemos definir como la corteza corticolímbica, hipotálamo hipofisiario, adrenérgico, ¿sí? Tenemos la corteza límbica, hipotálamo hipofisiaria tiroidea. Hablamos de la corteza límbica, hipotálamo hipofisiaria prolactínica. Tenemos la corteza límbica, hipotálamo hipofisiario gonadal. Tenemos la corteza límbica, hipotálamo hipofisiaria. Eso es interesante porque es ácidos grasos y respuesta gonadal, es decir, aquí hablamos de los adipocitos y las respuestas gonadales, FSH, LH y todo. Y la corteza límbica, hipotálamo hipofisiario somatotrófica o de crecimiento, ¿verdad? Entonces, en este tema muy larguito, pero interesante para poder profundizar en muchos aspectos. Entonces eso vamos a continuar con el tema más adelante con otros específicos. Agradezco su atención y siempre continuamos con los aportes específicos. Saludos.